Hola, ¿qué tal de nuevo? Pues bueno, traigo un nuevo video en donde voy a tratar de explicar algunas de las cosas que me han preguntado en otro video. Voy a tratar de responderlas. Es un video que trata sobre las manchas en el papel, de cómo quitarlas. Y es un video que tiene muchísimos dislikes. Supongo que la gente entraba buscando ayuda para cierto tipo de problema de mancha que tenía, y pues en el video no se explicaba todo, y supongo que por eso la gente se disgustaba, ¿no? Voy a tratar de explicar como las mayores cantidades de situaciones posibles, pero no quiero que se generen falsas expectativas. En realidad es un tema que no es para nada sencillo, por muy raro que les pueda sonar, pero pues voy a tratar de explicar como lo mejor posible. Espero lograrlo y pues que se entienda que es un tema que no es sencillo. Para decirlo rápidamente, es tan complejo este tema de quitar las manchas del papel que incluso existe una licenciatura, una especialidad que se llama restauración. Yo no soy restaurador, yo soy historiador y encuadernador, y pues es una licenciatura que incluso para restaurar algún documento generan un proyecto de cómo es que van a intervenir el material para restaurarlo. O sea, no es algo que sea sencillo. Yo he visto tesis de licenciatura de la Escuela de Restauración de aquí de México que justamente hablan nada más de un problema. Por ejemplo, cómo quitar manchas de las tapas de cuero de los libros, cómo quitar manchas de hongos, ¿no? Y la tesis es toda sobre ese problema nada más. Que imaginen qué tan complejo es y qué tan difícil de repente resulta solucionar algo como unas manchas en un libro. Pues para que vean, ¿no? Como que no es tan sencillo. Bueno, primero que nada hay que empezar a decir qué es el papel, ¿no? Porque justamente es lo que sobre lo que estamos trabajando, ¿no? Sobre papel. Bueno, el papel más que nada son fibras generalmente de celulosa que por un proceso de fabricación están unidas, más o menos unidas. Estas fibras tienen ciertas características. Por ejemplo, que absorben agua. Y también, por ejemplo, que tienen un diámetro y un largo característico. Hay papeles que tienen fibras muy largas, por ejemplo el papel japonés, y hay papeles que tienen fibras muy cortas. También la cantidad de fibras en el papel pues puede afectar su constitución. Por ejemplo, hay papeles muy delgados como el papel Revolución, y hay papeles muy gruesos como los papeles de algodón o papeles de tela. En esencia, el papel son fibras de celulosa que se suspenden en agua, se pone la masa del papel y con un colador se sube. Se filtran las hojas, las fibras, perdón, y al secarse se quedan unidas. Esto tiene una consideración porque como todas las fibras absorben agua y además todas las fibras son de diferentes longitudes, y además todas las fibras, si las vemos en un microscopio, están orientadas en diferentes direcciones. Cuando las fibras absorben agua, se alargan. Y entonces estas fibras se alargan. Si miden poco, pues se alargan poco. Y si miden mucho, cambiará su tamaño más. Por eso cuando el papel se moja, se pandea, se hace arrugado. Esto es porque las fibras no son todas orientadas en el mismo lugar y no están todas del mismo tamaño. Entonces por eso se hace así, como un poco azaroso, ¿no? Porque las fibras absorben el agua de manera diferente. Eso es una cosa que hay que entender, ¿no? Hay manera de alisar el papel, pero es muy complicado, porque prácticamente tienes que alisar hoja por hoja. Pero bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y en segundo lugar, bueno, una vez que entendimos que el papel son conjunto de fibras de celulosa o de algún material, ¿qué es la mancha, ¿no? Y por qué podemos borrar algunas manchas más fácilmente que otras. En el video yo ponía un ejemplo de cómo borrar manchas de huellas, de cierto tipo de huellas. Decía que se podían borrar con una goma. ¿Por qué? Porque la tierra está, vamos a decir, manchando el papel como un polvo, como un gis, o como más parecido como el grafito de un lápiz. El grafito de un lápiz, si lo vemos nosotros en el microscopio, vamos a ver que no está realmente manchando las fibras del papel, sino solamente, dada su rugosidad, está dejando el carbón, el material, sobre la superficie. Es algo parecido a como a los gises o las tizas que llaman en otros países cuando se escribe sobre una pizarra, sobre un pizarrón, o también cuando con un marcador para pizarrón blanco se escribe. El material realmente no está impregnando el sustrato, el papel, digamos, o el vidrio o el pizarrón, sino se está nada más raspando contra el material. Por eso es que es borrable, ¿no? El problema viene cuando ese material no es seco y sí se impregna
en las fibras o en el material en cuestión. Por ejemplo, con la grasa, ¿no? La grasa es un material que es líquido, es un material que sí va a entrar en el interior de las fibras, se va a meter en su entramado y ahí se va a quedar. La grasa no es tan difícil de quitar. Y por grasa estoy diciendo desde aceite hasta ceras, por ejemplo, ¿no? Las ceras es un tipo de grasa. ¿Cómo vamos a quitar la grasa? Normalmente la grasa se hace más líquida con el calor. Entonces, si el papel lo permite, si el papel no es muy viejo, se puede usar papel periódico, de preferencia de las partes que no tengan tinta, o papel muy absorbente, y se puede poner una hoja debajo y una hoja encima del papel que está manchado por grasa o por cera. Entonces, con una plancha en su escala más baja se va a calentar y se va a dejar que el papel absorbente justo haga esa acción de absorber la grasa y vaya retirando la grasa por acción del calor del papel que queremos limpiar. Eso no es tan difícil de hacer. El problema viene cuando esa grasa o esa mancha tiene algún color. Ese realmente es el problema. Y entonces hay que entender que ¿qué es la tinta? La tinta es una mezcla de varios compuestos. Básicamente son dos, son muchos más, ¿no? Un color, el colorante, y un medio soluble que se va a evaporar o se va a secar y va a dejar fijada el color. Por ejemplo, hay pinturas de base agua y pinturas de base aceite. También hay pinturas de base de alcohol. Ese es el medio soluble en el que la tinta se va a poder manejar y después se va a secar. La cosa se complica aquí porque la tinta, justo por su medio soluble, que es diferente al gis o al grafito, sí va a entrar, sí va a impregnarse con cierta profundidad dentro del papel. Y el problema va a ser que pues quitarlo no va a poder ser por maneras físicas, no vamos a poder borrar la mancha porque químicamente está adherido a las fibras del papel. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una mancha en la ropa, ¿qué hacemos? La lavamos, ¿no? Pero el papel, desafortunadamente, no podemos meterlo a lavar. Incluso habrá tintas, por ejemplo, de pluma, de lapicero, de algún tipo de material, que por su constitución, el colorante tenga un poder de fijarse mucho. Y entonces vamos a tener que requerir un solvente que sea acorde con ese material. No vamos a poder quitar pintura de base aceite con agua, porque el material no es hidrosoluble, no lo va a absorber, no se va a disolver en él. Entonces vamos a tener que echar gasolina blanca, alcohol, éter, formol, gilol, algún disolvente para que la tinta se absorba en ese medio. Pero esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque insisto, en el caso de la ropa, pues la ropa, las fibras de la ropa están orientadas en una sola dirección y además no son tan frágiles. Cuando se secan se vuelven a su forma original. También por eso se planchan, ¿no? Porque también no es tan fácil quitar las arrugas, o siempre se van a salir arrugas. Entonces el problema con las tintas es este. Voy a estar seguramente poniendo unos videos para que se vea más o menos cómo es que se ve en el microscopio y se entienda cómo es que la tinta afecta al papel. Entonces, una solución, digamos, más o menos lógica sería que tratáramos el área afectada del papel con el solvente que le corresponde a la tinta o a la mancha. Por ejemplo, me llegaron muchas preguntas sobre cómo quitar manchas de café o de té de yerba mate o de algún líquido que uno se toma, ¿no? Normalmente esas manchas son solubles en agua. El medio que transfirió la tinta al papel y que hizo que se absorbiera, pues fue el agua. Yo he leído y investigado justo en libros de restauración, y la solución que dan es poner con mucho cuidado agua destilada. Pero ¿cuál es el problema aquí? Recordemos que el papel son fibras vegetales. Entonces el papel, al ponerle agua destilada para justamente ir tratando de diluir lo que pigmentó al libro, como digamos café o té de yerba mate, pues el papel va a absorber agua también. No solo va a absorber la tinta, sino el papel. Y entonces eso puede generar o traer la consecuencia, el efecto secundario, de que el papel se arrugue. Y eso no es deseable porque el papel pierde su constitución natural. Entonces estamos en un problema, porque vamos a poder quitar la mancha o más o menos quitarla, pero el papel se va a deteriorar. Por eso los restauradores son personas que trabajan meticulosamente, milímetro a milímetro, para quitar la mancha. He visto que incluso los restauradores profesionales deshacen el libro y hoja por hoja, milímetro a milímetro, van tratando las manchas. Y cuando el papel se arruga,
ellos tienen unas placas de vidrio especiales entre las cuales van planchando, prensando el papel para que no absorba tanta agua, y si la llega a absorber, el papel se vea forzado a no arrugarse y pandearse de una manera en la que no se desea. Pero imaginen, si ustedes tienen 20 hojas, imaginen la superficie de 20 hojas colocadas horizontalmente. O si tienen un libro de 100 hojas o de 500 hojas, imagínense el gran problema que es esto. Entonces no es nada sencillo. Ahora, si una tinta es de aceite o de alcohol, pensaría uno, bueno, hay tipos de alcoholes o de soluciones como el Gilol, pues que tal vez no sean absorbidas por el papel, es muchísimo más fácil. Pues sí y no, porque tenemos la otra complicación. Generalmente el papel que tenemos manchado son libros, y el libro está escrito con tinta. Entonces vean que aquí están como chocando dos cuestiones, ¿no? Podemos correr el riesgo de que el disolvente que estamos usando sea tan fuerte que incluso nos llevemos las letras del libro, la tinta del libro de su impresión, porque justamente así actuaron también en su impresión, en su formación, las letras, lo que lleva el contenido, lo que lleva impreso, ¿no? Entonces tenemos que encontrar un disolvente que diluya la tinta que sí queremos quitar, pero que no sea tan fuerte o que sea diferente a la tinta del libro, de su impresión. Y entonces por eso les decía que los restauradores hacen toda una investigación para ver qué tinta es de qué está hecha esa tinta o esa mancha y cómo es que se puede atacar. Pero además no solo eso, sino hacer que esa solución no arrugue el papel, ¿no? Entonces no es como lavar una ropa, de que tú la metes a la lavadora y la lavas, y si no se le quitó le echas algún químico y la sacas. Entonces es muchísimo más difícil. Incluso es tan difícil que, por ejemplo, para las manchas de sellos o de pluma o de plumón en las partes de los lomos, de los cantos de los libros, muchos restauradores optan literalmente por guillotinar. Yo he visto videos de restauradores donde están haciendo trabajos impecables sobre libritos, y cuando llega la hora de trabajar sobre los lomos, literalmente agarran la guillotina y pum 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 le rebanan la parte que está manchada. Y a mí se me hace esto muy fuerte, porque un principio en la restauración es la reversibilidad. Es decir, que un proceso que tú le hagas puede ser reversible, porque si no estás dañando irreversiblemente el libro. Imagínense que en el futuro un libro que fue tratado así se vuelva a manchar de las orillas, y entonces le van a quitar otros milímetros, y pues va a llegar un momento en que ya no se le van a poder quitar más espacio al libro. Entonces hay gente también que le lija un poco la superficie, y con esto se cae la parte que está manchada, se lija la parte que tiene celulosa entintada y se le cae. Pero a mí tampoco me gusta mucho esta opción, porque es menos agresiva que cortarle, pero me parece que no se le puede hacer siempre. Hay otra opción, que es decolorar la mancha, y a veces puede ser buena idea o también puede no ser buena idea. Por ejemplo, hay gente que ha tratado de colorar las manchas de los lomos de los libros con cloro, no sé cómo se llama en su país, es lejía. Pero la lejía, el cloro, el hipoclorito de sodio, es muy, muy, muy corrosivo y muy agresivo. Y cuando cuando ese material se exponga al sol, la reacción va a quemar el papel y lo va a poner amarillento. Entonces no se recomienda tampoco que se trate con cloro ni con lejía. Yo he tenido resultados bastante buenos usando peróxido de hidrógeno, que usan la gente para decolorarse el cabello, y prensando el libro y limpiando con peróxido los cantos. He tenido un resultado bastante prometedor, porque cuando se prensa pues el papel no absorbe tanta agua, no se está quitando parte del libro, y si la mancha no se está quitando, disolviendo, pero sí se está decolorando. Entonces el resultado pues es, cuando lo comparas, pues queda bastante bien. Pero bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Pues que no es sencillo, que no es fácil, que es un procedimiento costoso, que es un procedimiento especializado, que es un procedimiento que se estudia en universidades, se estudia en licenciaturas, en especialidades, y pues que de verdad cuiden sus libros. Espero que no machaquen a dislikes este video porque no tienen la respuesta que quisieron oír, pero espero también que entiendan que no es un procedimiento que cualquiera puede hacer con medios caseros, ¿no? Yo tengo libros que compré usados que necesito para mi tesis y que están subrayados con tinta, y pues bueno, me los voy a tener que quedar así, porque
quitarles esa tinta es muchísimo más difícil. Yo no lo puedo hacer. Entonces, pues la recomendación puede sonar muy tonta, puede sonar muy absurda, pero es: cuiden sus libros. No los manchen, no los pinten, no los tengan junto con la comida, porque si se meten en el video que les digo, van a leer preguntas como de cómo quito la mancha de la cosa que no te puedas imaginar: esmalte, chocolate, crayones, yerba mate, café, ¿no? Y lo peor es que es un documento muy importante, o es que es un libro que me prestaron. Entonces, pues me di cuenta que la gente realmente no cuida sus libros, no cuida sus documentos, y pues a veces la consecuencia es que es un daño más o menos irreversible, o muy costoso y muy difícil de quitar. Costoso en tiempo y sobre todo en tiempo. Y pues bueno, pues espero que la explicación les haya ayudado para entender, y si van a querer quitarle la mancha de algo, pues les haya ayudado como esta idea sobre las manchas de papel. Yo me despido, no olviden compartir este video a alguien que tal vez tenga este problema. Espero que también me dejen su comentario, sus dudas aquí abajo, sus apreciaciones, y pues que nos ayuden con un like. Y también, si no estás suscrito a este canal, pues te suscribas, nos regales tu suscripción. Les mando un saludo y nos vemos hasta el próximo video.